tardes a todos. En nombre de los organizadores de este ciclo de conferencias, Sapere Aude, les doy la bienvenida, una vez más agradeciéndoles su presencia e interés en el día de hoy. Ambas cosas son la razón de ser de este espacio de reflexión y libre pensamiento. El tema que hoy nos atañe es de, como bien saben ustedes, rabiosa actualidad. El ocaso de la clase media y el auge de la radicalización de las posturas dentro de nuestra sociedad. Desde un punto de vista socioeconómico, tenemos el dudoso honor de ser los espectadores privilegiados del fin de una era con la desaparición de un actor social que resultó crucial en el siglo pasado. Pues la clase media, de acuerdo con Thomas Piketty, representó la constatación empírica de una gran distribución de la riqueza que se produjo a lo largo del siglo XX. No obstante, en este siglo XXI, que nos hemos zambullido de lleno, estamos en lo que Zygmunt Bauman teorizó como los tiempos líquidos, los cuales nos vemos ante lo que sería una pérdida continua de derechos sociales a un ritmo vertiginoso. La situación laboral es cada vez más precaria. Como pueden ver ustedes, la última noticia, una de las últimas que tenemos en esta exposición es que los trabajadores cobran menos de 300 euros al mes, crecen medio millón desde el 2008. Los mecanismos de protección estatal están siendo reducidos o incluso erradicados y un largo etcétera. Nuestro propósito en el día de hoy será dibujar un diagnóstico en esta situación del contexto en el cual nosotros vivimos, abriendo así unas vías para la reflexión y el debate. Ahora bien, antes de dar... momento que ponga la noticia... Antes de dar paso a las intervenciones de nuestros ponentes, quisiera presentarles un breve cuadro panorámico de lo que será el objeto de nuestra reflexión. La génesis de lo que hoy en día conocemos como clase media data del siglo XVIII, con la aparición de la primera industria y la emergente riqueza que se dio en las urbes de aquella época por la puesta en escena de un nuevo actor social, la burguesía, como por ejemplo señala Giddens en su obra Sociología. En cuanto a la justicia social, nosotros somos deudores de este actor social que es el ciudadano medio. Los derechos sociales que tuvieron cenit en la época dorada del capitalismo, periodo de tiempo que, como ustedes sabrán, se inició con el fin de la Segunda Guerra Mundial y finalizó con la crisis del petróleo de los años 70, se cristalizaron, entre otras cosas, el estado del bienestar, que a mi juicio es una de las grandes victorias y más beneficiosas para el conjunto entero de la sociedad, que floreció en la Europa gracias de la mano de las fuerzas socialdemócratas de la época. Hoy en día nosotros, habitantes de este yermo en el que nos pintan y vaticinas brotes verdes año tras año, nos encontramos todavía inmersos en la llamada Gran Recesión. Gran Recesión que, como ustedes bien saben, se originó con la crisis financiera del 2008, del año 2008. Lo que llama la atención del capitalismo tardío, caracterizado por la tecnificación del trabajo y las nuevas dinámicas de las clases sociales, es que nos hemos convertido en incómodos observadores del ocaso de lo que antaño era una gran parte de la población. Es decir, estamos viendo cómo día a día hay una mayor escisión entre los ricos y pobres en nuestro país, lo que se traduce como el desmembramiento de la clase media. Esta evaporación queda patente por la pérdida continua de todos aquellos derechos que parecían inalienables a nuestra condición de seres humanos. Por ello, durante estos años de crisis, se ha hablado mucho de clase media como concepto, y ha quedado patente que, tanto en la prensa como incluso en el ámbito más cotidiano, en el hablar de cada día, se ha reconvertido en una especie de término vago, ambiguo, casi como difuso.
Pues es un concepto que designa tanto una entidad de carácter estadístico como una entidad socioeconómica. De ahí que se trate de un concepto cuya aplicación resulta problemática. Como por ejemplo ahora verán ustedes que si bien unos hablan sobre el uso de la clase media, días anteriores se puede encontrar como otros, el 4 aquí, no, esta no es. Disculpen, le he puesto mal. A ver. Cosas de la técnica. Sí, cosas de la técnica. La informática tiene estas cosas. Cuanto menos se usa, mejor. Sí, casi que sí, ¿eh? No está. Poco importa. Como por ejemplo otros medios que simplemente ya estaban hablando no de un ocaso, sino de la desaparición entera de toda la clase social, que es la clase media que estamos tratando. Es decir, estamos encontrando que incluso en lo más cotidiano, en el papel que vamos a comprar cada día por unos 3 euros, unos hablan, si bien de un ocaso, otros de un fin. Vemos que en este patiburrillo no hay realmente una claridad de conceptos. Y es por eso, y ahora sí que espero tener la noticia, esta es, nos encontramos en otros periódicos como por ejemplo hay una resemantización, es decir, se vuelve a definir el concepto viendo que la clase media isleña va al comedor social. Y aquí viene una pregunta, ¿no sería más bien esto un síntoma de pobreza que de medianía social? Ahí dejo la pregunta porque al fin y al cabo lo que vemos es una continua resemantización para intentar abarcar el máximo espectro posible de población en la sociedad, ya sea isleña o ya sea nacional o incluso europea. Ante este panorama, el filósofo reclama una puesta de los puntos sobre las íes partiendo de una pregunta para que ayuden a construir una base sólida de la que emprender un análisis profundo del tema en cuestión. No solo como labor pedagógica, uno se pregunta de dónde viene la idea, en qué consiste, cómo se cristaliza dicha idea. También existe una cuestión semántica que cabe tener en cuenta con una visión clara y distinta del término, puesto que esto afecta directamente a lo que sería la autopercepción de los individuos. Ahora verán la noticia. Y es que, por ejemplo, la mitad de los isleños se define como clase baja o media, no se atreven a bajar del todo y se quedan a medias. El hecho es el siguiente, que incluso dentro de esta autopercepción, que al fin y al cabo dentro de la filosofía podríamos hablar de ontología, el estudio del ser, como uno se percibe a sí mismo, vemos que incluso ellos ya bajan el escalafón social. Por eso, cuando vemos nosotros este hecho de que la gente cada vez se perciba a sí misma como expulsada de esta clase social, como veremos en la última noticia que les expongo, que es el fin, madre mía, ahora sí, que la crisis expulsa a 3 millones de españoles fuera de la clase media. Como vemos esta expulsión, también vemos que está íntimamente ligada el terrible auge en toda Europa de los movimientos sociales populistas y radicales que se constituyen en nuestro sistema democrático como partidos políticos, ya sean de extrema derecha o de extrema izquierda. La figura de clase media no solo se ha caracterizado por el periodo de paz social como ningún otro, sino pues no deja de ser un concepto que da cierta homogeneidad a lo que es la sociedad civil, sino que más es el heredero social de los pilares con los que se construyó la Europa de la Ilustración: libertad, igualdad y fraternidad. Y sin más dilación y sin más problemas técnicos con el PowerPoint doy la palabra primero al señor José Jaume, periodista de dilatada carrera profesional en este y en otros medios, y luego al señor Antonio Tarabini, sociólogo y presidente de la Fundación Gadeso. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que hoy es un día adecuado para hablar de los problemas de la clase media, porque en España estamos asistiendo a lo que es un cambio fundamental en el sistema de partidos
a un desastre histórico para la izquierda española y a la práctica de función de un partido histórico como es el Partido Socialista Obrero Español, que por primera vez en su historia entrega el gobierno de España a la derecha más corrupta de los últimos prácticamente 100 años de la historia española. Claro, con las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy en los 4 años precedentes, que ahora un partido que hasta ahora se ha autotitulado de izquierdas le entregue el gobierno invocando un presunto interés superior de España. Cada vez que alguien habla del presunto interés superior de España yo me pongo a temblar, porque el último que lo dijo y hubo lo que hubo fue el general Franco, cuando firmó su manifiesto y dijo viva el pueblo español y viva España con honra, empezó lo que empezó. O sea que la abdicación absoluta de los ideales de la izquierda por parte del Partido Socialista no es que sea una mala noticia, es que es una pésima noticia. Lo que me pregunto es si en el campo de la derecha habrá votos suficientes para nutrir 3 partidos, el PP, Ciudadanos y el PSOE. Que el PSOE ha dejado de ser un partido de izquierda. Hecha esta, si se me permite, al menos autosatisfacción de poder decirlo, hay que analizar el por qué la clase media está en trance de desaparición o en el difícil trance en el que se encuentra ahora. Y que, si me largo me lo dices y me cortas tranquilamente. Y creo que hay que remontar, haciendo un poco de análisis histórico, hay que remontarse a mediados del siglo XIX, cuando Carlos Marx publica el Manifiesto Comunista. Dice aquello de un fantasma recorre Europa. En aquel momento, la burguesía europea, las élites europeas se asustan, se preocupan porque ven que se está creando una fuerza social que puede subvertir el orden establecido. Ya ha sucedido en la Revolución Francesa, con sus posteriores secuelas de la Revolución de 1848 en Francia, que se extiende por toda Europa. En España, como siempre, llegamos muchísimo más tarde a cualquier evolución, si es que llegamos, y se producirá poco después la gloriosa, la Revolución de 1868, que acaba con la monarquía de Isabel II, y es otro intento modernizado que naufraga en 1875, cuando después de la Primera República el general Martínez Campos en Sagunto proclama rey de España a Alfonso XII y se inicia la primera restauración, que no es más que un simulacro de democracia en el que las élites de 2 partidos se distribuyen el poder a su propia conveniencia y acaba de pudrir el sistema con todo lo que vendrá después, que ya hablaremos de pasada. Bien, el Manifiesto Comunista pone en estado de alerta a las élites europeas, que dicen que algo habrá que hacer para evitar un desbordamiento. Eso, en términos generales, hace que los partidos que se proclaman de matriz socialista, revolucionaria, la socialdemocracia vendrá después, socialista, revolucionaria, empiecen a tener una cierta representatividad en los restringidos órganos parlamentarios de la segunda mitad del siglo XIX, pero ya hacen acto de presencia. Entramos en el siglo XX, los socialistas empiezan a tener fuerza parlamentaria en algunos países, sobre todo en los nórdicos, también en Alemania. Inglaterra discurre por otros derroteros. En España ya se ha fundado el Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias lo ha fundado, y la efervescencia social que esos movimientos representan sigue asustando a las élites que buscan con la democracia representativa fuertemente controlada una forma de canalizar esos movimientos e evitar en la medida de lo posible su desbordamiento. Desde este tema de 1914 a la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial representa el definitivo hundimiento del viejo orden europeo, nacido nada menos que en 1815 con el Congreso de Viena, después de las guerras napoleónicas, que ha durado prácticamente un siglo. Se hunde estrepitosamente, que es algo que no habían previsto quienes se embarcaron alegremente en la Primera Guerra Mundial. Hay un libro a propósito de esto que vale la pena leerlo, que es de Bárbara Tuchman, Los cañones de agosto, que explica cómo a los poderes europeos de 1814 les fue imposible parar una guerra que en el fondo nadie quería. Es un libro absolutamente recomendable. Aparte que es un libro maravilloso, extraordinariamente bien escrito. Es un libro, tiene un premio Pulitzer, Bárbara Tuchman, pero da una pincelada para explicar qué es lo que sucedió, por qué se hundió el nuevo orden,
que resulta realmente muy esclarecedor de cuál es la situación en Europa en 1914. En este momento, con la Primera Guerra Mundial se hunde el viejo orden, acaba la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y las fuerzas socialistas ya tienen un papel preponderante en Europa. En Inglaterra hay por primera vez un gobierno laborista, el de Ramsay MacDonald, en los años 20, es algo impensable, pero un gobierno laborista, un gobierno socialista ocupa el poder en Gran Bretaña, será por poco tiempo, pero lo ocupa. En Alemania el Partido Socialdemócrata alemán empieza a tener fuerza. En Francia están los socialistas de Jean Jaurès, que también van cogiendo fuerza paulatinamente. Es decir, las fuerzas socialistas, las fuerzas de izquierda, las fuerzas en ese momento sí revolucionarias, tienen una presencia en Europa Occidental importante. ¿Qué ocurre? Que en 1917 estalla la Revolución de Octubre y los comunistas se hacen con el poder en Rusia, que pasará a llamarse la Unión Soviética. Y eso sí que asusta definitivamente a las élites y a la derecha europea. Dice que algo hay que hacer para evitar una extensión del bolchevismo. Al mismo tiempo, los partidos socialistas de la Primera Internacional entienden que la vía democrática para conseguir el poder ha de ser prioritaria, que de ninguna manera puede establecerse lo que se llama la dictadura del proletariado. Y esa es la primera gran bonificación que hay entre lo que después serán los partidos socialdemócratas y lo que serán los partidos comunistas. En España la división es particularmente fuerte, patente, incluso dolorosa. Se plasmará en la Segunda República de forma muy evidente y en cierta manera y en un porcentaje nada despreciable será la causa del naufragio de la Segunda República y la posterior Guerra Civil. Estamos en esta situación y al mismo tiempo la derecha, asustada porque no ve la manera de contener la emergencia de esas fuerzas de izquierda que han aceptado el marco constitucional en su inmensa mayoría, que quieren hacer la revolución, que quieren un cambio de sociedad, pero que lo quieren hacer por medios legítimos y democráticos. No quieren una revolución en su inmensa mayoría, hay excepciones, pero no lo quieren. Entonces, crean el nazifascismo, que resulta una ideología absolutamente potente, con una fuerza brutal y que encandila a unas clases medias que en aquel momento están viéndose depauperadas por la Gran Depresión de 1929. El fascismo ha triunfado antes en Italia, el rey le ha entregado el gobierno a Mussolini, un antiguo socialista, un demagogo brillante que crea el Estado fascista, el Estado corporativo fascista, que es nada más que un Estado autoritario, menos cruel, mucho menos cruel de lo que será la Alemania nazi, de lo que es la Unión Soviética de Stalin y de lo que será la dictadura del general Franco en España, mucho menos cruel, pero un Estado dictatorial, un Estado fascista, que emprende una de las características del nazifascismo, que es una gran política de obras públicas, importándole un bledo el déficit público que se puede acumular, pero que crea una sensación de riqueza que hace que las clases medias no vean tan apurada su situación y que permite darle una cierta estabilidad al fascismo italiano, con la ayuda, todo hay que decirlo, de la Iglesia Católica. Se firman los tratados de Letrán, los pactos lateranenses, por lo que se reconoce la creación del Estado Vaticano, generosamente subvencionado por la Italia fascista. Eso ya crea un polo de atracción en Italia importante, pero al tiempo en aquellos años de estabilidad. Paralelamente, la gran recesión y el Tratado de Versalles, que ha humillado a Alemania después del fin de la Primera Guerra Mundial en 1919, crea una situación en Alemania imposible, absolutamente imposible. Hay una inflación de cientos de miles % cada día, es una cosa que no se puede soportar y la clase media se hunde completamente. Y ahí es donde hay el caldo de cultivo perfecto para que nazca, para que coja fuerza el Partido Nacional Socialista del Pueblo Alemán, el NSPD, que es el partido nazi. Hitler, que es un orador extraordinario, que ahora lo caracterizamos, lo vemos en imágenes documentales y su oratoria nos puede parecer la de un payaso,
pero en su época, en aquel momento, electriza a las masas, las conduce por donde él quiere, y progresivamente el partido nazi, que no esconde, en ningún momento esconde cuál es su ideología y qué es lo que pretende, en el Bundestag, el Parlamento alemán, consigue en cada elección que hay más representación. La República de Weimar, en 1933, acaba por hundirse, las clases medias abonan definitivamente a los partidos de derechas democráticos, al partido del Centrum, también hundido porque el Vaticano, con Pío XII al frente, se echa en brazos de los nazis, pacta con ellos e impide que el Partido Demócrata Cristiano, que es el partido del centro, pueda tener una mínima representación y establecer algún tipo de alianza como hasta entonces había tenido con los socialdemócratas. Se polariza la situación. En 1933 el presidente Hindenburg entrega la Cancillería a Hitler y se acaba la democracia en Alemania. Se acaba la democracia en Alemania, ¿y qué hace Hitler? Emprende, al igual que Mussolini en Italia, una ambiciosísima política de obras públicas, de rearme, organiza un latrocinio sin parangón en la historia contra los judíos, a quienes expolia de todo lo que tiene, después llegará la solución final, y crea una situación de una cierta estabilidad para las clases medias y las clases trabajadoras, que ven un bienestar que hasta entonces no habían tenido y que después de la Gran Depresión se habían completamente al carajo. Claro, es una situación falsa, porque al mismo tiempo las democracias occidentales se dan cuenta de que no pueden competir con esa nueva Alemania, a la que tratan de frenar sin atreverse a hacerle frente. Chamberlain en Inglaterra es un fracaso histórico y los gobiernos del Frente Popular en Francia, a rebufo de lo que está haciendo Inglaterra, tampoco saben muy bien por dónde ir. El resultado final, el 1 de septiembre del 39, Hitler invade Polonia y se desencadena la Segunda Guerra Mundial. No hace falta extenderse en lo que sucede en este momento y qué hundimiento hay en Europa. Paralelamente en España, la Segunda República se ha visto desbordada prácticamente desde su fundación por las fuerzas de la derecha de un lado y la Iglesia Católica, que en ningún momento la han aceptado, y por la otra de la CNT, el sindicato anarquista, y de fuerzas revolucionarias como el Partido Comunista, que quieren la bolchevización de España, y el sector del Partido Socialista, con Indalecio Prieto y Julián Besteiro al frente, y la izquierda burguesa liberal que quiere modernizar España, representada básicamente por Manuel Azaña, no pueden centrar, no pueden consolidar la República. Llega el golpe de Estado de julio del 36, la guerra civil, la que Alemania e Italia apoyan decididamente a Franco, Inglaterra bajo cuerda apoya a Franco, la República se ve desasistida de todo tipo de ayudas, y después de 3 años de guerra civil se instaura la dictadura en España. La Segunda Guerra Mundial concluye, ahora entro ya directamente en la situación que nos ha llevado a la actualidad, concluye, y en Europa se dan cuenta la derecha democrática y la izquierda socialdemócrata de que algo hay que hacer para evitar los desbordamientos de toda la primera mitad del siglo XX. He explicado, no sé si acertadamente, muy sucintamente. Y entonces la democracia cristiana y los partidos socialdemócratas crean lo que después se ha llamado el estado del bienestar, que no es más que crear una red asistencial lo suficientemente potente para que amplias clases sociales, las clases trabajadoras y amplios sectores de las clases medias no se vean desasistidas, no se vean hundidas si hay una nueva recesión y no ocurra lo mismo que sucede a partir de 1929. Y el sistema funciona perfectamente. El plan Marshall de Estados Unidos evidentemente ayuda muchísimo, pero el sistema funciona. A partir de 1949, Europa despega económicamente como nunca lo había hecho en su historia. El despegue de la República Federal de Alemania es espectacular. El despegue de Francia también, Inglaterra también, Italia también. También ayuda, es verdad, que Europa se ha dividido en 2 bloques, que la Unión Soviética ha ocupado toda la Europa Oriental y que son 2 bloques que están incomunicados. Con lo cual, el crecimiento económico y el bienestar que se detecta, que se ve, se palpa en la Europa Occidental, no sucede para nada en la Europa Oriental.
La Europa Oriental, la posguerra, se alargará prácticamente hasta finales de los años 70. Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Alemania Oriental, el glacis de contención de la Unión Soviética, el muro de contención que ha puesto la Unión Soviética para evitar la penetración de los Estados Unidos, vive con una miseria muy acusada. Las necesidades básicas sí están garantizadas, pero allí hay miseria y no hay clase media. No hay clase media. Eso en parte explica también lo que está sucediendo ahora. Y así llegamos hasta los años 80 prácticamente, con un crecimiento constante. Ahora hay crisis, la del petróleo del 73, estancamientos, pero es un progresivo desarrollo que no se interrumpe. En España, desgraciadamente, no nos podemos beneficiar. España no crea una clase media digna de llamarse así hasta prácticamente los finales de los años 50, cuando con el Plan de Estabilización Nacional de 1959 se empieza a liberalizar la economía y la inmigración y las remesas de divisas que llegan y el auge del turismo permiten más o menos oxigenar la economía en los años 60 y hacer que la situación de depauperación que crea la guerra civil y que se prolonga a lo largo de toda la década de los 40 y los primeros 50, pues progresivamente vaya revirtiendo. Mallorca revierte mucho antes, porque aquí el turismo ya creó unas condiciones económicas de las que no se disfrutaba en el resto de España. Pero claro, este sistema es el que permite que las clases medias europeas y la clase media española empiecen a coger una potencia y un vigor imprescindibles tanto para que el desarrollo económico continúe como para que la economía, como para que la estabilidad política pueda ser una realidad. Al haber una clase media potente no hay desbordamientos ni por la derecha ni por la izquierda, lo que se traduce en que en las elecciones que hay en Europa desde 1945 siempre gobiernan o partidos de la derecha, de la democracia cristiana, ayudados muchas veces por los liberales, o partidos de la izquierda socialdemócrata. Los comunistas, pese a la fuerza que tienen en Italia, quedan constreñidos a una situación de constante oposición. ¿Por qué? Porque las clases medias impiden que a derecha e izquierda se pueda desbordar la situación. ¿Qué es lo que ocurrirá en España a partir de 1977? En donde, contra cualquier pronóstico, el Partido Socialista Obrero Español barre al Partido Comunista y establece un sistema bipartidista con lo que entonces es la Unión de Centro Democrático, la UCD, el invento de Adolfo Suárez, bastante más democrático, liberal y moderado de lo que después será el Partido Popular, fundado por Fraga, recreado por Aznar y que ahora maneja, sin decidir, Mariano Rajoy. Esta situación en España y en Europa se ha mantenido prácticamente inamovible a pesar de las crisis que ha habido hasta bien entrado el siglo XXI, hasta casi nuestros días. Esto es lo que ha permitido la estabilidad política. ¿Qué ha sucedido? Primero, al caer el comunismo, los países del este de Europa quieren tener un protagonismo que por derecho les corresponde. La Unión Europea los recibe en su seno, pero los recibe en su seno sin las mínimas garantías de estabilidad económica. Esta ha sido una de las causas de la situación lamentable en la que se encuentra ahora la Unión Europea. Después, la caída del comunismo envalentona a todas las fuerzas de la derecha, al capitalismo internacional, a las grandes corporaciones y a todos aquellos que desde el Manifiesto Comunista de 1850 no se habían atrevido a llegar hasta según qué posiciones por miedo a un desbordamiento revolucionario. Muerto el comunismo, acabada la Unión Soviética, con el triunfo, se dice, del capitalismo, de la ideología liberal capitalista en todo el globo, ya no hay por qué tener miedo. Y a partir de aquí se asiste a un progresivo desmantelamiento de todas las conquistas sociales que a partir de la Segunda Guerra Mundial y en menor medida a partir de principios del siglo XX habían creado tanto la clase media europea y posteriormente española como la estabilidad política que había en el continente. Y viene la crisis de 2008, y con eso ya termino porque me estoy alargando demasiado. Y viene la crisis de 2008. La crisis de 2008, en mi opinión, no es tal crisis.
es simplemente que el capitalismo internacional cree que ha llegado el momento de aniquilar las conquistas sociales que han dado origen a las clases medias, que han creado el estado del bienestar en Europa y en otros lugares del mundo, para volver a un capitalismo casi depredador, similar al de principios del siglo XX. Claro, al no haber el muro de contención, el miedo que representaba el comunismo, y al naufragar la socialdemocracia estrepitosamente en la preservación de los derechos sociales conquistados, la clase media, con la crisis, ha pagado todos los platos rotos. Lo hemos visto todos. Unas rebajas de sueldos escandalosas, la cobertura social reducida a los mínimos, la sanidad deteriorada, la educación que casi vuelve a ser solo para quienes se la pueden pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez estoy haciendo una pintura, un trazo demasiado grueso, pero por aquí van los tiros, lo estamos viendo. Protestas en Francia, protestas en Alemania, protestas en todo el sur de Europa, y sin que exista una respuesta por parte de las teóricas fuerzas de izquierda. Al contrario, la socialdemocracia, en España representada por el Partido Socialista Obrero Español, ha decidido suicidarse alegremente apuntalando esa globalización y dando carta de naturaleza a una Unión Europea que se ha cepillado la idea de los padres fundadores de la misma. Hoy en día, en muchos aspectos, y eso sí que es una provocación que les hago a todos ustedes, hoy en día y en muchos aspectos, la Unión Europea es la que soñó Adolf Hitler. Gracias. Després d'aquestes dues exposicions, crec que a més han anat bé, perquè hem anat de lo general a lo més particular. Jo me concretaré més a la situació o l'evolució de dites peces mitges a Balears, en concret a Mallorca. Aquí el primer quadre que pos, que no faré massa de Joan, que seria un marc de la crisi. Si una manera per què pot dir això està fet per un senyor d'esquerres, això està fet per la queixa, no la nostra, que ja no existeix, no sé si per sort o per desgràcia, finalment fenecida. Sí, i matada. Això està fet per la queixa de lo que és queixa de pensions. Si aquesta gent, solen tenir gent molt lúcida, que després solucionar ho utilitzant per una cosa passada o per la nera. Insisteix que jo he dit molt aquest quadre perquè ja no sabeu clarament quines és la crisi que van tenir, no? És a dir, no sé si ho vull... No sou massa bé. En definitiva, combina el que és crisi financera, crisi econòmica, crisi política i crisi social. No insistiré més ara per no repetir coses que s'han dit. Però només que és concret de Balears. A Balears ja ho han dit que ocorreix. A l'any 60-70 ve el boom del turisme, aquesta aparició que començar en els moros, de paraules políticament incorrectes, treuen arena, de l'arena treuen petroli, aquí no sé on treuen el turisme. Turisme entre parèntesis, que vull dir que no és que nosaltres ho cerquéssim. Quan s'escrivi la història del turisme de Mallorca, va ocorrir que hi havia una reunió que se feia cada any de turoperadors, que ja existien, això va ser l'any 60 i pico, i s'havia de fer un país Holanda. Hi va haver unes reduccions bestials, i se va fer a Mallorca. Quan van començar a descobrir que aquí és un territori potencialment potent per turisme. I van començar a fer una cosa. Però tots sabeu que en el seu temps, una família que tenia poder, en el beneit li deixava el que era allà de Barça Pla, no sabia per res, i s'altre deixava les terres, i aquí curiosament, el beneit, després estan triomfant, perquè els operadors es van arribar a un acord amb beneit, i el beneit, el operador que no era tan beneit, va començar a fer préstamos i començar a tirar per damunt. Aquesta dinàmica, lògicament, va dur que va conèixer una nova gent que ara diríem emprenedores, parèntesis, el que estan dient emprenedors ara és una estafa i una presa de pèl. Això ja en parlarem en aquest moment. Això no té res que això, en sèrio, és un invent, per fi. I la gent que va començar a fer iniciativa, estic parlant de gent de mallorquina, gent que va muntar petites empreses, grans empreses, que tenia uns ingressos importants, si vols, no pel d'explotació, pel d'estenia, i inclús d'aquesta gent que va venir de fora, sobretot estic parlant d'espanyols, en el seu temps, també se van fer que seva, van començar a fer-se amb autònoms, els salaris familiars eren interessants,
van començar a entrar dins la dinàmica de les hipoteques, descrèdit del consum. Els fills, evidentment, tenien expectatives, per tant, va néixer una nova classe mitja. Una classe mitja molt heterogènia, no era compacta, perquè aquí poden que hi ha inclús professionals de mitjans de mallorquins. La classe mitja amb expectatives ideològicament molt diversa, econòmicament molt conservadora, però curiosament, des del punt de vista, diguem, ètics i morals, eren molt oberts. Començaven nou valors pastorisme, els començaven a integrar dins la seva vida. Això m'ho si vol passar la següent, per favor. No sap greu autoritzar-te, no? No, aquesta de la darrera. Passa. Aquesta. Per això, aquest quadre que va d'aquí correspon a un llibre que van publicar, ja no sé, diré quin any, perquè no me'n recordo. Sí, l'any 2013, que se deia cap on anem els ciutadans de les Illes Balears. I van començar a fer, intentar definir les classes socials i els seus comportaments a Balears. Això era un quadre que estem fent en aquest llibre i a més d'això evidentment era tota una explicació d'aquest tinglada. No? Aquest llibre n'hi ha, si qualcú li interessa me telefona i el té a la seva disposició. Però aquests llibres no són per guardar, sinó són per mi llegir-los. Abans de l'any 2008, com tu deies, des d'aquí un grup dominant que no era el típic de la classe mallorquina, la situació social o sociològica mallorquina, que era una societat fundamentalment agrària, malament era una espècie també de realitat preindustrial, de soledat, de soja, etc., però que en definitiva era agrària. Per tant, no hi havia que anava amb aquesta revolució industrial que permetia una classe treballadora, que és el típic, com tu deies, de les classes socials, de la classe burguesa i una classe treballadora en contradicció. Això no corres aquí, des d'aquesta nova classe dirigent, dominant, que és fonamentalment del sector organitzador immobiliari, no és una activitat econòmica, diguem, convencional, en la qual tu produeixes, no sé, cotxes o botelles, i per tant vas creant una indústria o una activitat econòmica. No, és dir, automàticament això és de manera espantosa i, evidentment, és dir, amb uns nivells d'especulatius importants. En aquell temps, i després també, un senyor que no podia amortitzar la seva inversió en 4 anys no li interessava. 4 anys. Tot ells s'amortitzaven en 4 anys. O sigui, l'inversió s'amortitzava en 4 anys. Aquest grup dominant, és dir, era professionalment referent, és dir, Tom Bodisa com aquests, evidentment, van començar a sortir nous rics, és dir, coses que en mallorquí mai havia ocorrit. En mallorquí sempre la persona potent no se deixava veure. Comença per Marc, i inclús n'hi ha un encara que es viu, que té 90 anys, que m'ha sortit el nom, que possiblement tothom més ric de Mallorca no va mai per lloc, i si el veguessin de Llimostra. Toni Fontanet. En Fontanet. Toni Fontanet. Fontanet se van de tant en tant, van dinar que... No, 26 anys. Van dinar que en Nofre va una taula que hi ha 4 persones que vinen allà i devia Llimosna. Uno de los grandes contrabandistas de Mallorca en los años 40. En aquell moment se troba més ric de Mallorca. En aquell moment no entra un producte a Mallorca, a Balears, sense que el controli. Hay que decir que era uno de los lugartenientes de Juan Marc. Sí. Però, per tant, el mallorquí no era un senyor que fardàs, però és una persona distinta, és un hoteler, un constructor, i socialment s'ha de fer veure, per tant, ha de fardar. I comencen a néixer nous rics. Nous rics, a més, que tenen prestigi social, no ens enganem, no? Això no ens enganem. Tots voldrien ser com ells quan siguin grans. No? Bueno, hi ha un senyor peculiar que en Grande, per exemple, que en Grande hi ha hagut molt de grandes, Grande aquestes que se va passar, no? Que inclús per batear el seu nom és el vicepresident de Mallorca, perquè era manera de surar, no? Hi ha una cosa curiosa, aquests nous rics mai han tingut cap interès per la cultura ni cosa per l'escuda. Això és important perquè a Catalunya, que més la burguesia i la classe dominant d'una revolució industrial, sí que hi ha hagut una burguesia que s'hi ha fet una aposta per el que és cultural. Després no ve compte això, i per tant, de qualsevol modo, tots els moviments nacionalistes van néixer fora d'aquesta burguesia. En aquell moment la cosa ha canviat. Per tant, això no hi ha hagut mai aquest tipus de cultura quina és, no? I, evidentment, l'únic valor que hi havia dominant era la meritocràcia. Tu feies mèrits i anaves pujant. Evidentment, espitjant. Aquestes classes mitges noves, ho he dit, és a dir, estan allà.
La gent insisteix que té un negoci, és autònom, té empleats, té camions, té un hotel, és a dir, és també recodificat, entre dona, mare, la dona també en aquell moment se comença a alliberar del treball domèstic, fa feina de fora, per tant, el salari familiar era molt important, era importantíssim, perquè era suficient per el seu sosteniment i a més per fer altres coses, no? En aquests moments, també hi havia un interpretisme aparent, en aquests moments aquesta gent se pensava que eren igual que els altres, cosa que no era vera, i malament els seus fills anaven al mateix col·legi dels rics i duien les mateixes sabates, no eren iguals. Per tant, va sempre un interpretisme completament fals que després s'ha demostrat. És a dir, i això, aquesta gent, evidentment, també ha un nivell de consum importantíssim i també n'és s'impera el tema de lo immediat i lo individual. És a dir, una classe mitja, aquelles classes mitges que dèiem, no era un grup coherent. No era un grup que s'identificés amb un altre grup d'aquella gent. No. Era completament individual, de resultats immediats i, evidentment, de consumisme. Com tu deies antes, un parèntesi, les classes mitges tenen que veure molt el seu consum. No oblidem que el capital, al moment de tenir en forma, el va fer primer. Se va dar compte que per fabricar cotxes i els volia vendre, l'important és que els treballadors tinguessin recursos per comprar el cotxe. Per tant, és tremendament important. Per tant, de qualque modo, el capitalisme europeu de postguerra ho va entendre això. I va ser intel·ligent, després ha canviat. Va ser intel·ligent i va permetre que aquestes especialistes sortiguin. És la estació de consum. Exactament, les servia de més, les servia la mar de bé, no? I després hi havia el que deien grups treballadors, classes treballadors, que era gent que no tenia encara aquesta força de tenir una empresa, de ser emprenedor, d'ocupar un càrrec de confiança, però que de qualsevol manera tenien possibilitat, fixeu-vos, el fet més important, tenien la possibilitat d'anar per amunt. Societat, almenys falsament, podien anar per amunt. I després teníem a baix un grup que eren els pobres de sempre, reconeguts, que s'ha canviat completament. Eren uns pobres que no tenien solució. Que eren pobres de naixement per tot el món, no? Que eren sense oportunitat, eren invisibles i inútils socials, estaven allà. I ens donaven llimosna, o el que sigui. Això, l'any 2008 se m'ha fet punyetes. Gira si el xac de passes altres diguem. I començàvem a tenir aquesta crisi, és dir, que jo, aquí deia fins a l'any 2013, després parlem de l'any 14, perquè després la crisi no només s'ha superat, sinó que s'ha reforçat més, no? Fundamentalment, el tema, perdó, digues. És que no ens espera. Espera, el tema és que això s'ha girat, això és el més important, s'ha girat tot va per avall. És a dir, els grups dominants, evidentment, que no els toca ningú, això està claríssim, i les classes mitjanes, que en aquell anys en Kempsa, les classes mitjanes, ara aquesta classe mitjana, ja més nom ni existeix, perquè ara ja en parlem després, ni existeix, les classes mitjanes no existeixen, s'ha acabat, no? És a dir, les classes mitjanes i les classes mitjanes més, que eren aquelles persones que tenien un patrimoni, 2 pisos, un negoci, se m'ha fet punyetes, desapareix. Després, les noves classes mitjanes en tenen crisis perquè el treball, l'hipoteca resulta que ja no trobes per pagar-la, evidentment els préstamos dels consums se m'han de fer punyetes, encara no és la xifra d'atur actual, ni la estabilitat, però, poso un exemple, que jo vaig posar i va d'un dia inclús, però és igual. És a dir, t'anaves a una família clàssica i antes del 2008 anaves allà, d'aquella casa l'estaven pagant, i més era molt divertit, s'havien comprat els mobles fantàstics, però l'important és que no se volien embrutar i estaven tapats amb un llençol, molt curiós què passa. Plàsticos, un plastiquito. Sí. Solo feia feina com un cafre, però guanyava dos més. I en blanc, en negre, tot colors. És a dir, els dissenys, poden les dissenys, els que feien estructura. De repente aquest senyor, per tant, el menys important d'aquest senyor se podia salaris. Que no tenia, suposo que no tingués, però el més important. Però a partir d'una certa època, a partir d'ara vostè, ja no hi haurà hores extres, cobrarà tot el conveni. No ha anat a s'atur el conveni. Però clar, s'ha d'acostumar a viure amb unes xifres econòmiques que no tenen res que veure el que hi ha antes. Absolutament res que veure. El fill comença a patinar, en aquest moment també perquè estudia.
si de 16 anys fàcilment tenien un empleo que a mi plaç podria ser inclús consistent i estable. Això comença a veure aquest fill, perdona que ho fèiem de manera anecdòtica per no anar a les xifres, aquest fill en tota normalitat s'havia ja emancipat de son pare, inclús vivia en una nota, no hi vivia, i si no li bastava, son pare l'ajudava a pagar el lloguer o comprar el pis, no? Tot se'n va per avall. A poc però comença a anar-se, no? I aquí hi ha un problema molt sèrio, que encara està ocorrent que la gent i les famílies, molt d'ells en aquell moment va durar anys i encara passa, no saben què punyeta els ha passat. S'ha fet damunt un tsunami que encara estan com pot ser dels canonis. I ara, esperem votar ara, quan ens diuen que l'economia era fantàstica i se millora, i la gent té contacte, se jocs al món desgraciat perquè no millora. I se pensa que la culpa és seva. La veritat que està ocorrent aquestes coses, el procés és bastant peculiar. Tant tot se suma per avall, les classes treballadores, evidentment, que ja comencen a entrar en el treball temporal, precari, aquest paper estava fet, insisteix, l'any 2008, això s'ha fet l'any 2008. Desgraciadament, és dir, no només han tingut raó, sinó, és dir, comença la debilitat de les xarxes socials i familiars, els prefabricats en servei públic, sanitat, educació, són ben d'impost i taxes, pèrdua progressiva de drets humans, etc. En aquests moments, sí que comença a haver un desconcert, hi ha un desconcert sense descens, saps què punyetes està passant? Perquè no és tan fàcil, no és bastant fàcil, no? I comença a aparèixer un col·lectiu nou, que antes tenien feina, inclús qualcun d'ells estaven en classes mitges, o se consideraven, que estan en risc d'exclusió, ja comença la cosa, ja diuen senyors, ja no comença a arribar. No és que es guanyi més, que no arrib. Que comença a deixar la casa, a tornar de llarga duració, per tant s'ha canviat completament. I veurem el següent. En el següent, i aquí ja m'atreveria quasi de veure-lo, no el devis. Perquè, en el fons, és una repetició de l'anterior, una situació encara més greu. Som valor a fer un anàlisi bastant meticulós, per favor, les que tenies antes. No, un que tenia que llevassis. Tira enrere, no, tira enrere. Aquest. Va a fer una feina bastant analítica, que si qualcú té ganes de veure-lo més detallat, això, és dir, pot si m'envieu un correu vol enviar gratuïtament, varen presentar fa 3 mesos o 4 o 5 ja, en una nota 100 de quadrangades, que és un tot això que deu tenir més 25 pàgines, i van centrar molt damunt d'aquest tema. Van analitzar, van fer reunió de treball a Balears, fora de Balears, perquè de vegades aquí és necessari sortir, per això aquí em van menjant la cola contínuament, i me van donar compte que el tema de classe mitja estava despresquent, i se començava a reivindicar coses que no ocorren encara a Balears, el que se diuen classes populars, que és un concepte completament distint, que els partits polítics sols comencen a fer feina, o no, damunt el tema del concepte popular. I vam trobar el següent, que les classes socials ja van fer distincions, en tot el que és la classe alta, classe mitjana alta, mitjana baixa, ja era molt més complicat. Evidentment aquí, com podeu veure, ja que no el tenc aquí, és a dir, la classe alta continua sent els mateixos, exactament els mateixos, sí però que aquí entren ja rentistes, gent que viu capital i per tant parts de capital, i els directius. Capital, que és més molt curiós que està ocorrent en aquests moments. És dir, quals són dues coses que és important tenir en compte. Una, des del punt de vista purament econòmic. En aquest moment hi ha gent que té capital important, que ja resulta que no és rentable, evidentment, en compte corrent, ni siquiera a la borsa. I té també disponible. Aquesta gent està comprant massivament finques senceres, sobretot una altra vegada en immoble, perquè no el necessiten per viure, i se dona compte que això pot tenir una altra vegada de marxa. Situació com la del senyor Bente. Segona cosa que vull dir, que és un tema preocupant, no té res que veure amb el que deim ara, però vull dir, a Balears està ocorrent una cosa, un fenomen molt curiós,
que els hotelers no te neguen en particular, però te neguen en públic. És a dir, les fondes de pensions, les fondes d'inversions, que és gent que té capacitat líquida d'invertir en un moment determinat i que cerquen una certa seguretat i se poden anar quan vulguin, són els que estan comprant a Mallorca, estan fent grans inversions en hotels. Inversions que per als mallorquins, la inversió del senyor Esquerrer a Magaluf és d'un fons d'inversions seu, i per tant s'estan fent comprant massivament, però compren sobretot hotels de 4 o 5 estrelles. Primera, perquè aquestes estan amortitzats, i segona, es beneficien molt ràpid i se'n poden anar quan vulguin. Això és molt perillós, perquè quan l'inversor era un senyor del sector turístic, aquest senyor mantenia l'activitat perquè era el seu, aquest no. Aquest en aquell moment compra l'hotel com podien comprar flors. Sempre me'n recordaré, l'any 82, jo vaig tenir l'ocasió, per un motiu que no me cuento, d'anar a Hannover a tenir una reunió de feina en Satull. Parlant amb el president de Satull i els directors, eren un professionals del turisme. Ara te'n vas a Satull i Hannover i el director és un banquer, perquè inverteixen en turisme com podem invertir, insisteix, en fer l'entre de so. Això és un tema que és important perquè això pot dur situacions bastant complicades. La mitjana alta, que ja no és igual que la mitjana, són professionals, que evidentment no són aquests professionals que hi ha, però n'hi ha, estic parlant d'advocats, de metges, de funcionaris, de funcionari, que aquesta gent està en situació còmoda. No com altra, però en situació còmoda, és dir, perquè té uns ingressos realment satisfactoris, no ens enganem, que si aquesta gent és, no? Empresaris mitjans, bueno, i després ve el que és mitja. Aquí tindríem, és a dir, els treballadors en contacte estable, és que tenen un contacte estable, i sabeu que ja no parla de grans de però tenen un contacte estable. Petit comercial segon quins ja està fixat als estants de família de mitja baixa, treballadors autònoms, que és una presa de pèl, quan m'ho diuen que escolta els treballadors autònoms, què vol dir treballador autònom? Si no que l'han despedido y le han quitado su contrato fijo. I perdó, de contrato fijo, i a mi diu, escolta, si vostè vol continuar, pots una empresa de transport, per exemple. L'empresa de transports, la majoria de camions no són de l'empresa, són dels treballadors, són autònoms. Per tant, la deixen un préstec ell mateix per comprar el camió. És dir, vas a hotels i pot ser que inclús el conserge sigui autònom. Per tant, l'autònom, és dir, és un senyor que l'han tret de fora o no l'han volgut o s'han anat de temes de treball pitjor. I augmenten, evidentment que augmenten, clar, però és un tema molt fotut perquè és una situació completament inestable. Per això deia que, per tant, pots treballadors autònoms a tres línies. Si guanyen treballadors autònoms, si guanyen molt de més, però també arquitectes que són autònoms, per això, entren aquí, hi ha treballadors autònoms que és mitja baixa i després hi ha una mitjana, no? Els treballadors temporals, és a dir, petit comercial passa exactament igual. Petits comerciants, és a dir, en aquest moment no se'ls pot dir classe mitja, perquè tanquen un darrere l'altre. I perdona, hi ha coses que supos que voltes ho és, no? Obren aquesta fan, se diu això allà a Pascal de Rabassa. Bueno, resulta que quan hi ha molta gent, tanquen l'entrada a Pascal de Rabassa. Això és molt sèrio, i no passa res. I han dit que, bueno, ara l'obriran tot quan el tornaran a tancar. I és perquè aquest grup, com a projecte, tenia que obrir un carrer, una carretera cap a Palma, que empalmava la Respon, però resulta que han descobert que totes les tuberies passen per allà baix, però s'han decidit no fer-la. Les tuberies d'allà, sí, veient de l'aeroport, han obert un carrer dels costats, que per un camí fondo. Això és brutal, no només per això. Això se carrega qualsevol negoci que hi pugui haver. Això és un tema molt fotut, És a dir, jo no vull defensar el trànsit petit comerç, també de l'alerta. No. No estic parlant ara de defensar. Però realment és comerç. I quan dic comerç, no és només que venguin roba i botelles de proximitat. Se'n va fer punyetes. És que vine a Palma, vos donem en compte cada vegada més que Palma és una ciutat cada vegada
més morta a partir de la misèria mestra. Perquè si ja comença a viure de fora. Va. Total, resultat d'això. Tenim en aquests moments una societat completament descohesionada, una cohesió, desigual, brutalment desigual, en salaris i en serveis. Bueno, això és duríssim, perquè a més, les dic una altra cosa. L'OCDE, que no és una entitat molt sospitosa, ni molt menys, va treure un informe no fa molt, un d'ells era de Montbaders, en el qual deia que les xifres de temporalitat i de precarietat eren completament insoportables dels salaris. Per tant, que aquesta comunitat autònoma no té cap futur econòmic si s'ha de canviar. Però té un motiu molt senzill. El que es reactiva una societat és el consum. Evidentment, si el salari és molt curt o tens un treball que no es fixa, no tens capacitat de consum i de préstamo, la qual vol dir qui compra. Això vol dir una societat realment molt fotuda, que m'agrada molt fotuda, que avui per avui no són capaços de donar resposta. No donen cap resposta. Ningú la té, però tampoc no hi ha voluntat de donar-la. Això és el que és preocupant. Y aquí ya entraríamos en política, pero... Sí, es que, si me permites, es que yo creo que la globalización, los grandes capitalistas, las grandes corporaciones, que de hecho son las que se han adueñado ya absolutamente de la economía mundial, han perdido el miedo, han perdido cualquier freno que hasta ahora habían tenido. Están jugando con una depauperización de amplísimas capas sociales. Y a partir de aquí, bueno, con esto ya lo hemos hablado, pero a partir de aquí la pregunta ¿cuál es? ¿Qué puede suceder? Hay dos teorías. Una que dice que la situación es irreversible, que mal que bien eso se va a sostener así, y que las amplísimas capas sociales se van a tener que aguantar con salarios bajos, con inestabilidad laboral, con servicios cada vez más deteriorados, etcétera, etcétera, y que no se va a poder hacer nada para evitarlo, porque las llamadas democracias formales están lo suficientemente controladas para impedir cualquier cambio en profundidad. Esa es la teoría, una teoría en boga, sobre todo la sostienen las derechas que gobiernan, algunos partidos socialdemócratas, incluido el Partido Socialista Obrero Español, que insisto, la traición que ha perpetrado le va a pasar una factura muy onerosa, que prácticamente será la de su desaparición como fuerza política mínimamente relevante en España. Y después hay otra teoría que sostiene que se va a producir un desbordamiento social a corto o medio plazo similar al que se vivió en Europa en los años 20. Esta teoría la sustentan incluso algún economista premio Nobel, sociólogos destacados, politólogos y gente que analiza la situación con mucha perspectiva, e incluso, lo que no deja de ser bastante chocante, el actual Papa, el Papa Francisco. Alertado, ha dicho que la injusticia social que se está perpetrando por la globalización y por ese capitalismo financiero que es el que ahora manda, va a provocar ese desbordamiento social inevitablemente. Y fíjense en un dato. En España, en los primeros años de la legislatura de Mariano Rajoy con mayoría absoluta, la calle estaba incendiada. Era una situación de una efervescencia social y económica muy considerable, que entre otras cosas llevó a la aprobación por el Congreso de los Diputados de la llamada Ley Mordaza como intento de frenar esas movilizaciones que había en la calle, que empezaban a asustar y que en algunos aspectos recordaban las de los años 20 del pasado siglo, la del periodo final de la primera restauración, la que concluye en 1923 con la dictadura del general Miguel Primo de Rivera y con los años de la República. La calle se desbordaba y de repente esa efervescencia social desaparece. Desaparece de la calle. ¿Por qué? Porque surge un fenómeno nuevo que se llama Podemos. Es un partido que canaliza todo ese descontento social y lo lleva a las instituciones, en las elecciones municipales y autonómicas, ayuntamientos y comunidades autónomas, y después de este último año al Congreso de los Diputados. Pero ¿qué puede ocurrir ahora? Que
el incidir en las políticas de recortes económicos que han creado esta situación, que es lo que nos está pidiendo la Unión Europea. Se nos viene encima, a partir del domingo, con la investidura de Mariano Rajoy, un recorte aproximado el año fiscal de 2017 de entre 7 y 10.000 millones de euros, lo cual no es ninguna tontería, que puede ser que Podemos decida, en mi opinión equivocadamente, que las instituciones no dan respuesta a esta situación y vuelva a la calle. Si eso sucede, y con el deterioro progresivo de la clase media, que lo ha apuntado Tarabini, que ha hecho de colchón, de red de estabilidad que ha habido hasta ahora, ¿qué puede suceder? Que volvamos a una situación similar a la de los años 20 y 30, y que esta situación sea la que definitivamente le dé la puntilla al régimen del 78. Y esto está sucediendo en España muy acusadamente, pero también en el resto de Europa, porque en el resto de Europa, porque la Unión Europea, la unificación económica que ha propiciado Alemania, insisto en que lean algunos manifiestos de Adolf Hitler, de la doctrina nazi, son exactamente los que se están aplicando en Europa. Exactamente lo que quería el nacionalsocialismo. Tenemos que pasar al turno de palabras. Y esto va a acabar con una situación muy peligrosa. En esto discrepamos. Si quiere decir una última cosa, señor Tarabini, y luego ya pasaremos al turno de palabra porque ya estamos sobre la hora. El caso de Podemos en España es un caso muy peculiar, pero en otro sitio de Europa. Sí, ¿verdad? Porque lo de las cinco estrellas, lo de Italia no tiene nada que ver. No, lo de Virgilio es otra cosa, es otra historia. Por tanto, cuidado con esto, ¿no? Segundo, lo de Podemos está por ver, que incluso representan a los del 15M. Os recuerdo que cuando se hizo en Madrid la celebración del 15M, no quisieron a los de Podemos dentro. Cuidado con este tema, porque este tema no es tan claro. Yo soy mucho más pesimista. Sí. ¿Por qué? No se entiende que con lo mal que estamos, nadie se mueve. No nos movemos. Pero esto es típico de los españoles. No, en Europa. En Europa. No. Porque en España el español está sentado, no hace nada, no se mueve, y de repente al que le toca un hombro, y el cabreo es tan grande que le gira una vez. En Europa tampoco se mueve nadie. Y si se mueve es la extrema derecha. Bueno, pero es una respuesta. En los años 20 también se produjo, de los años 30. ¿Y qué salió entonces? El desbordamiento de salir por algún lado. Pero los grandes responsables son quienes han creído que la situación ya era irreversible y que lo tenían todo lo suficientemente controlado para poder pegar una patada en salvadas a la parte a amplias clases sociales. Si les parece bien, vamos cortando por aquí. Hay que hacer un análisis de lo que es correcto, pero mucho más amplio. Estamos hablando ya de dimensión mundial. Claro. Lo que está pasando en Sudamérica no es casual. Sudamérica, hasta hace poco, había gobiernos, digamos, de centro-izquierda. Están cayendo por todo. ¿Pero por qué? Es que hemos de analizar por qué. No están. Vamos al caso de Brasil, al paso del tema de la corrupción. Sí sacaron a la gran mayoría de gente de la pobreza extrema. Esto provocó exactamente igual en Ecuador, igual en Argentina, igual en Chile. Esto provocó la aparición de nuevas clases medias que empezaron a pedir algo más. Empezaron pidiendo carreteras, educación, sanidad y cataclac, las ha reventado. Ahí está el problema. El tema es muy jodido. O se redistribuye o se va a un enfrentamiento social otra vez gravísimo, de consecuencias imprevisibles. Y ahora mismo sí que no soy capaz de predecir. Sí, pero creo que en España, concretándonos en el caso de España, vamos al final del régimen del 78 aceleradamente. Bueno, porque el régimen del 78 se basaba en el bipartidismo. Yo me cambio, no digo que sea bueno o malo, y esto se ha terminado. Pero en fin, la situación no es cómoda, no es fácil salir de este embrollo. No van a salir nunca solo a nivel local, ni a nivel nacional. Lo de Europa, vamos a ver. Es que lo que está ocurriendo, ¿ha visto cómo están despejando este barrizal que tenían de personas allá en Calais? Y no pasa nada. Italia ha recogido otra vez más de 100.000 personas en un mes. No pasa nada.
No pasa nada. No, sí que están pasando cosas. Están pasando muchas cosas. En toda Europa Oriental están surgiendo gobiernos prácticamente fascistas. Lo hay en Polonia, lo hay en Hungría, lo hay en Chequia. ¿Qué nivel? Bueno, pero esto está, en Alemania están surgiendo fuerzas políticas nuevas que van a dejar en las elecciones del año que viene un Bundestag, un parlamento alemán prácticamente ingobernable. En Francia, Marine Le Pen está a punto de poder ser presidenta de la República si algún sortilegio no le entra a última hora. Estamos en situaciones muy comprometidas y en España, insisto, lo que se ha hecho con la sociedad española, lo que se ha hecho con las clases medias españolas, más pronto o más tarde, yo creo que más pronto, va a pasar una factura carísima, carísima. Vamos a una situación, salvando las distancias históricas, porque nunca una situación se repite en la historia, parecida a la que tuvimos en los años 20 y en los años 30. Y eso es muy grave por una razón fundamental, porque en España la violencia, cuando se desata, se hace casi siempre incontrolable. Pero ya no voy a insistir, porque siempre es interesante esto. La verdad, desgraciadamente, no creo que los tiros vayan por ahí. No, desgraciadamente no lo veo. No digo, a nivel de aquí 50 no sé, pero no va por ahí, mi punto de vista. Y luego, después aquí hay un problema político de primera magnitud. No solo en España, sino en Europa. Lo de Alemania, vamos a ver. El primer error fue el crecimiento de países que quisieron entrar en Europa, de la Alemania del Este, de la Europa del Este. Y los que lo deseaban eran los alemanes. Porque era la reconversión del gran imperio alemán de Hitler al gran imperio alemán económico. Claro. Y el euro ha sido el vehículo con el que se cargó Yugoslavia, fue el Vaticano en Croacia y los alemanes en Serbia y Bosnia-Herzegovina. Porque les interesaba como frente de lucha y de inversión tal. Esto no fue una realidad. El euro son las divisiones Panzer que utilizó Hitler hace 70 años. Ahora sí el euro. ¿Qué ha conseguido el euro? Depauperar hasta extremos inconcebibles a toda la Europa del Sur, a Portugal, a España, en cierta medida a Francia, a Italia y a Grecia. ¿Quién se ha librado de ese desastre? Pues el Reino Unido, Inglaterra, porque han sido los más inteligentes de todos, una vez más. Se dieron cuenta de que el euro era el vehículo de dominación de Alemania del viejo continente. Y ahora, ¿por qué se ha aprobado el Brexit? Que cuando se rasgan las vestiduras todas las élites europeas e incluso británicas diciendo, no, el Brexit es un movimiento defensivo que se basa en un acto sumamente racional. Es la de evitar a toda costa la supremacía de Alemania, porque Alemania no quiere una Europa unida, quiere una Europa subordinada a los intereses alemanes, que en esencia son los mismos que tenían en los años 30. Esto es cierto. Eso es así. De todas maneras, a nivel micro. Yo creo que sí que es importante. Vamos a ver, tenemos en Mallorca, en Baleares y en Palma concretamente, tenemos una sociedad civil absolutamente desmontada, no existe una sociedad civil, no está articulada. Como ahora no hay nadie, pues vamos a hablar de instituciones. Las patronales se representan a los que están dentro, las pymes a los que están dentro, la asociación de vecinos tampoco sea que sea. Nadie representa a nadie. Esto es muy, muy jodido. Es una sociedad tremendamente atomizada. Claro. Y esto realmente el poder lo utilizan perfectamente bien. O sea, mientras no seamos capaces de reunir, de asociarnos, no estoy hablando de carne, para temas comunes, eso no tiene salida. Y que nos demos cuenta, que no hay manera, de que no hay soluciones individuales, esto no tiene salida. Y tema político, no es el momento de hablar, pero yo creo que voy a proponer a Miguel Porras, que está allá, que está medio pensado, de aquí 15 días, si hay espacio, hacer un debate sobre qué está pasando en España políticamente. Lo digo en serio, no desde el punto de vista, porque es un tema muy serio. Yo creo que está pasando eso, el fin del régimen del 78. Se está cayendo. Va a ser una degradación enorme. ¿Qué consecuencias tiene esto? Entonces yo creo que es importante hacer una reflexión sobre estos temas, porque en definitiva estamos en el ajo. No desde el punto de vista partidista, que también es legítimo. No. Todo este nuevo panorama político que se está vislumbrando
¿Por qué ha ocurrido? Pero esto lo ha traído como consecuencia. ¿Dónde nos lleva? Esto lo ha traído como consecuencia el haber llevado a cabo, haber desarrollado una política económica absolutamente desastrosa. El no haber, en España, no haber hecho un Estado racional. El haber aumentado hasta el infinito un sistema político, un sistema de casas superpuestas de muñecas rusas una detrás de otra, de haber creado una administración elefantiásica que no hay forma de financiar, que además se superpone, se solapa a sí misma. ¿A qué viene que en España haya, por ejemplo, en un lugar como Palma, 5 administraciones? El Ayuntamiento de Palma, el Consejo de Mallorca, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y la Administración Central del Estado, perdón, 4 administraciones, para dar a veces los mismos servicios. Esto es absurdo. ¿Y por qué después se crea un Estado absolutamente irreal, que es el de las autonomías, que hace que recaiga todo el peso económico de la educación y la sanidad sobre comunidades autónomas que no tienen la dotación no me sale la palabra, lo siento, la dotación financiera adecuada para poderlo financiar? Eso es absurdo. Si creas un Estado federal, lo creas con todas sus consecuencias, y si no, no lo hagas, pero no te quedes a medio camino, porque es la forma más segura de hacer muchísimas puñetas, que es lo que está sucediendo. Y ha tenido que venir una crisis como la de 2008, ha tenido que venir una crisis que ha acabado una vez, lo decimos una vez más, con las clases medias, para que ahora nos estemos empezando a dar cuenta de que España está llegando a una de sus clásicas encrucijadas, las que hemos tenido muchas en los siglos XIX y XX, que no hay manera de estabilizar la situación sociopolítica económica más allá de 40 años, y que cada vez que tenemos una crisis de estas características, o nos liamos a hostias, que es lo que nos pasó en el 36 y nos pasó en las guerras civiles del siglo XIX, o creamos una crisis política tan de caballo que nos cuesta Dios y ayuda levantarnos, como fue en 1898. Esto es así. Bueno, no quiero más porque ya me llevaría un debate para mí muy interesante, pero no es el motivo de estar aquí. Perdonad que os haya pasado un poco, pero nos hemos pasado de una. No, ya me han avisado que sois inmoderables. No, pero la verdad es que este debate me parece que ha aportado todavía más cuerpo a las 2 intervenciones, que han sido brillantes. Ya antes de pasar al turno de preguntas, que me parece que habrán saltado ya las chispas y van a saltar más, nada, simplemente resaltar el hecho de que posiblemente este tipo de capitalismo que ambos ponentes han estado retratando, lo que está haciendo es una especie de suicidio. Vamos a nombrar otra vez al partido político, el Partido Socialista Español, por el hecho, obrero español, de cuerpo presente, porque están haciendo un suicidio en el hecho de que están matando aquel cojín que les da estabilidad política, y además el cojín que les permite que haya un consumo y que siga adelante lo que es la vorágine capitalista, que es el consumo y el vaciar los stocks para producir más. Es decir, estamos yendo hacia un fin de ciclo. Dicho esto, se abre el turno de preguntas, recriminaciones. Una cosa. Esto lo que está ocurriendo, bueno, lo que está ocurriendo políticamente. Tony, que han pedido la palabra. No, lo que está ocurriendo es lo siguiente: los sindicatos, las instituciones, los partidos políticos, que son absolutamente necesarios, nacieron en el siglo XIX, intentan dar soluciones para el siglo XX y estamos en el siglo XXI. El PSOE no se ha dado cuenta que el mundo la sociedad que tenemos ahora tiene nada que ver con los años 70, no se ha dado cuenta todavía. Está analizando como si fueran los años 70. Sobre todo algunos de ellos. Y por tanto, y después perdona que de todos los partidos, como cualquier institución, nace la clase dominante. Estos señores, digamos, de algún modo que se sienten que toda la institución, sin ellos se muere, están convencidos además que sin ellos el partido desaparece. El tema del PSOE no es un tema de los socialistas, que lo es un tema de Estado. Tanto, cuando proponga una mesa redonda, no es para defender o atacar el socialismo, sino ver qué está pasando en esta sociedad. Bien. Perdona, no se parado. Bon vespre. Antes de fer l'incís del que vull fer, primer fer un poquet d'història particular. El senyor Toni Alí ho vaig conèixer en el 77 a Vostra, quan hi havia 7 gloriosos a la lluita. Francisca Bosch, Terence Pons, en Càmera, Estranquet, any guapos. Després vaig seguir.
del Partit Comunista vaig passar al Partit Socialista com a votant, no com a membre, perquè vaig considerar que el meu vot era útil des del Partit Comunista per no desmembrar més les esquerres, ja n'hi havia prou, van perdre les guerres sigui per això. Hi ha un incís molt important que tinc que fer aquí, des del meu coneixement i des del meu poc coneixement que tinc. Respecte al Partit Socialista hem d'anar un poc actius aquí. Tots són postures, d'acord? I tots són respectables. Crec que la postura radical que s'ha parlat aquí, jo no som partidari i no la comparteix. Podemos, què li passa a Podemos? Que s'enxarra poc, què li passa a Podemos? Podemos són partits locals amb veteranos que de repente un grup de joves, la majoria arrogants, que en porten s'han fet famosos en comptes control. I aquesta pròpia arrogància està fent ara que se desmembreni. I els partits locals, quan estigui fins les coses, començaran a separar-se una altra vegada. Allà que risc de Podemos. Unes pròximes eleccions pot ser que hi hagi una extensió brutal per aquestes lluites internes de Podemos i perquè n'estem fent un nassos dels polítics del PSOE i donar una majoria absoluta a l'SPP. Una majoria absoluta a l'SPP seria molt més dolenta que el que pugui passar ara. Ara bé, si donem un pot de confiança a que el PSOE pugui fer una oposició brutal contra el PP i que d'aquí un any i mig hi hagi unes eleccions noves i que poden guanyar vots, això serà la classe social, mitjana, perquè jo som votant, no membres del Partit Socialista. El Partit Socialista té molt pocs membres. I aquí hi ha una postura molt egoista de les bases del Partit Socialista de que aquí és no, perquè no han de donar a la dreta el poder. No donar a la dreta el poder, els aprotejant. Perquè hem de saber que en Rajoy fa una setmana i mitja estava sospirant que hi havia les eleccions, perquè hi sabia que hi havia una extensió, i una extensió donava una majoria absoluta juntament amb Ciutadans. Entonces, allà fotut. Què és el que havia passat en Rajoy? Perquè en Rajoy diu, no me queden més coses que vaig acceptar aquest apoyo del PSOE. O sigui que crec que és un poquet, ens hem de donar un poquet de confiança en el PSOE. Crec. Tal que diuen dir. En aquest nivell, que no vull ara debatir el no oficial de Sona, de la pena em dir debatir-lo. Sí, és a dir, la prova de l'Algodón, el sol la té per d'aquí 15 dies. Quan després digui, miri, aquí hi ha el pressupost, hombre, vostè se m'ha donat, conya, no m'emprengui i vostè s'ha d'estendre. Què farà? Quan digui, escolta, tu, que hi ha les mesures de l'ordre de dèficit, què farem? Si el PSOE en aquests moments, a part de dir que no té una alternativa, està llest. Estan parlant de 15 dies i el senyor Rajoy ja ho està dient. I va dir, bueno, evidentment també ha que això sigui governable. Al tanto. Per què? On són les persones del PSOE, són del PSOE, de puta base, mai he tingut cap d'això. És a dir, on són les persones, on és el discurs polític del PSOE? Qui el lidera? Els lideratges són importantíssims, on són? No n'hi ha. I per tant, ho dic com a autocrítica, perdona, jo no critiquen el veïnat, me critiquen el mateix. Som conscients que no n'hi ha. Cap a què va començar a desmembrar el PSOE? Bé, anem a reestructurar de nou, què passa? Pero es que el asunto no es PSOE más PSOE menos PSOE. El asunto es lo que antes había apuntado Tarabini. Es que estamos en un nuevo paradigma. Todos los instrumentos que sirvieron en el siglo XX, en el siglo pasado, que básicamente eran los que daban estructura, contenido y sentido a la democracia parlamentaria, están dejando de servir. Hay que inventar otra cosa, que yo no sé, que no tengo ni idea de lo que es, pero es verdad, y cuando lo dices hay quien se escandaliza, sobre todo desde la derecha, que la democracia representativa no puede seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora. Es decir, los parlamentos nacionales, el Congreso de los Diputados, no puede seguir funcionando como hasta ahora porque no da respuesta a la sociedad española de 2016 y dará menos respuesta a la sociedad española de 2020, que ha cambiado tanto en estructura, en su composición con la inmigración, porque es otra cosa. Es que la España de 2016 no tiene nada que ver con la España del 78, con del 80, del 90 o incluso del 2000, de hace 15 años. No tiene nada que ver. Y encima, que era la idea de esta mesa redonda, la crisis del 2008
ha violado a la clase media de tal manera que lo que pueda venir de ahora en adelante es tierra incógnita. No se sabe. Estoy de acuerdo con lo que dijo usted al principio, que probablemente esta crisis que hay sea provocada. Estoy completamente de acuerdo. Pues yo creo que en parte puede que sea provocada. Ha cogido en bragas a los políticos y se están enmembrando a la situación política española, no solo española. No les ha cogido en bragas, se equivoca. No les ha cogido en bragas. No hay ningún líder político actual Ninguno. en el conjunto que sea capaz de sacar al país. No me refiero a eso, digo, muchos de ellos estaban completamente de acuerdo en que esta situación se produjera, porque están a las órdenes de las grandes corporaciones internacionales, que son las que de verdad deciden lo que se tiene. Se demuestra con las puertas giratorias. Mira, hay dos datos, hay en Europa ahora mismo dos datos que te demuestran cuál es la pulsión, cuál es el enfrentamiento que está habiendo, y de su resultado dependerán muchas cosas. La firma del Tratado Comercial Transatlántico entre Estados Unidos y en Europa. Si eso se aprueba, no lo sé. Yo soy muy pesimista. El canadiense no se aprueba, pero si el norte con Estados Unidos se aprueba, sucede una cosa, simplemente con eso basta para ver lo que se nos viene encima. Un litigio entre un Estado miembro y una compañía multinacional no lo decidirán los tribunales del Estado, lo decidirán tribunales creados expresamente al margen del sistema judicial de cada país e incluso del sistema judicial europeo, que siempre serán favorables a la corporación multinacional. Pues ahí está. Perdón. La propia evolución está llevando a esto. Perdón. Estuvo un tratado sobre esto. Vamos a ir que no hay solución, pero al menos, vamos a lo que había, la clase social mediana, que la que tocamos, será la que apoyará al PSOE. Vamos a ver qué pasa. Pero si lo del PSOE es lo de menos, si lo del PSOE no tiene ninguna importancia, hombre. Si lo del PSOE no tiene ninguna importancia. Hay otros... No, aquí aquesta senyora de braç separat. Hi ha altres per tornar a Una paraula. cosa, Podemos, estic d'acord amb el que dic, però que Podemos ha vingut per quedar-se, no ens en quedem, una altra cosa és que serà una altra cosa, però Podemos no se dissoldrà, ni molt menys, És a dir, perquè més 5 milions de vots, no només hi ha més gent, però molta més gent, Bueno, pues damunt d'aquesta anàlisi tan detallat del context històric, he notat que faltava una mica la situació actual referida als mitjans de comunicació. El paper dels mitjans de comunicació dins la suposada democràcia. Gràcies. Hombre, aquí también se puede ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Yo soy optimista en cuanto al vaso medio lleno por aquello de que los periódicos digitales están abriendo un abanico de posibilidades de información que los medios de papel no dan. Claro. Por ejemplo, si analizas lo que ha sucedido estas últimas semanas y meses, el último año, por los 4 periódicos de Madrid, el 4 diario de Madrid, porque es un único diario con 4 terminales diferentes, llegas a la conclusión de que no queda más remedio que Mariano Rajoy sea el presidente del gobierno, que hay que garantizar la estabilidad de España, que la estabilidad de España está por encima de todo y que Podemos es no un lagarto con lengua de fuego, sino lo siguiente. Si te lees una inmensa cantidad de periódicos digitales, tienes una información menos sesgada y muchísimo más amplia. Por eso digo que en ese aspecto soy moderadamente optimista. Las nuevas herramientas de información que existen, que es básicamente Internet, han hecho que el monopolio que tenían los periódicos de papel, las televisiones y las radios se haya ido a hacer afortunadamente soberanas puñetas. Aunque a los periodistas nos haya perjudicado seriamente, porque también nos están poniendo buenos. Jo crec que això és cert, és dir, ara, el paper dels mitjans de comunicació és brutal, en un país per fer una tesi doctoral. És una autèntica vergonya, però és per un motiu purament econòmic. El país està penjat fins aquí, és que li va dar una sortida, va ser el senyor Rajoy, intant capital del BBV i Santander. Y Telefónica. El país depende del Santander, del BBVA i de Telefónica. És a dir, la digital, jo estic d'acord amb tu. Passa que el digital té un gran problema de manteniment econòmic. Sí, pero es igual, salen como setas.
Sí, però aquest és el problema. La tecnología aceptas que nos quedan sense arbre. Tú te lees 5, 6, 7 diarios digitales cada día y ya tienes una información lo suficientemente potente como para no necesitar ningún periódico de papel. Eso estoy de acuerdo. De hecho, he puesto en pantalla una portada en la que, curiosamente, aparece el mismo anuncio de la misma entidad bancaria en toda la prensa de papel. Y vale la pena recordar que, por ejemplo, hay periódicos como el diario.es que se financia simple y llanamente de los donativos. No solo el diario, por ejemplo. Es que yo creo que te citaría, ahora que me viene a la cabeza, Diario 16 digital, el diario.es, Infolibre, Público, El Confidencial, El Español. Y te estoy diciendo, no, El Español, que es un diario de derechas, es el diario de Pedro J. Ramírez, es un diario imprescindible, da información, la da como una ideología de derechas, pero es imprescindible. Lo mismo que El Confidencial, es otro periódico de derechas que hay que leer, porque son periódicos de derechas, pero que dan información, suministran información, y te permiten tener una visión más global. Lo mismo que has de leer el diario.es, lo mismo que has de leer Infolibre, lo mismo que has de leer Público, etcétera, etcétera, el diario 16, todos esos diarios se tienen que leer y eso los tienes aquí. ¿Qué te cortan tú? Pero el Confidencial y el otro, ¿cómo se llama? El Español son de derechas. ¿Se inventan las noticias? No estoy de acuerdo, no se las inventan. Están evidentemente sesgadas hacia la derecha, como en los otros periódicos, están sesgadas hacia la izquierda, pero te permiten analizar la situación con un mínimo de imparcialidad. En concreto, confidencial, que hay que seguirlo. Confidencial es un gran diario. La derecha, entre comillas, civilizada. No inventa, que no inventa, interpreta, son más peligrosos desde este punto de vista el ok aquel y el... Esto bien. En cuanto a periódicos de papel, en España periódicos de tirada nacional. En España creo, el uno que está situado en la derecha, pero que se puede leer perfectamente, que además es serio y que ha sabido navegar con una cierta decencia periodística. Me estoy refiriendo a La Vanguardia. Sí. Ara, què passa en aquest moment? És molt divertit. Compres el diari a les 9 del matí, coño, a les 11 ja no és l'actualitat. A las 11, a las 9, I vostès diaris ja poden canviar per tant, perquè puedes... Eso impide el control de la información como se ha tenido hasta ahora. Esa es la gran ventaja. Eso es lo que me hace ser optimista, que el control de la información ya no se puede tener. Imagínate esta situación que hemos vivido sin los medios digitales. Sí, eso estoy de acuerdo, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones por la brillantez del análisis de actualidad y a tenor de lo que ha dicho JJ, de la posible analogía, yo creo que más que posible, entre los años 20 y la situación actual, a mí sí me gustaría recordar otro análisis muy brillante que también tuvo la fortuna, y digo la fortuna porque creo que el mundo académico en este sentido está perdiendo el norte, tuvo la fortuna de aparecer este análisis en los medios periodísticos, que es la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Hoy todo está lleno, hay masas, el hombre masa. Los años 20 pueden quedar muy lejos, casi un siglo, en cuestión de 4 años. La situación, como muy bien ha dicho JJ, es exactamente la misma. Y además, lo que añade Ortega es que las masas son dirigidas por líderes con coleta, líderes que lo mismo arengan, que dan un discurso como los de Hitler, como los de Mussolini. Entonces, yo durante mucho tiempo pensé que había habido un cambio sustancial que tenía que ver con las reformas educativas. Hemos hablado de la desaparición de las clases medias y también hay un aspecto que no se ha señalado. Las clases medias hoy en día no solamente son clases medias porque tengan poder adquisitivo, sino que también tenemos hasta cierto punto la feliz circunstancia de que tienen una formación, al menos formal. En este país, hace 30 años se hablaba de tasas de analfabetismo. Hoy en día un analfabeto es una rara avis. Analfabetos funcionales está lleno, Pero tenemos analfabetos funcionales. Del mismo modo que tenemos que la mayor parte de nuestros jóvenes o tienen un bachillerato
o una educación secundaria obligatoria y llegan a la universidad sin saber escribir. Sí. Literalmente sin saber escribir. Hay una diferencia con los años 20 fundamental, afortunadamente fundamental, y es que de España ha desaparecido el problema militar. Claro. Esto es muy importante. Esta es la gran diferencia con los años 20 y 30, que el problema militar ha desaparecido. Sí, pero ¿por qué ha desaparecido? La cuestión creo que tiene que ver con la europeización. Sí. No es esto de hay que españolizar Europa, no, podríamos hablar en algún momento, pero sí estaba claro que había que europeizar España. ¿Sí? Esto se ha conseguido. Entonces, dicho esto, el presente aprende de la historia y creo que la referencia a toda la historia del siglo XX ha sido muy pertinente aquí mismo. Y ahora que no recuerdo quién dijo aquello de que el pueblo que no es capaz de aprender de su historia está condenado a repetirla. Bueno, pues eso es verdad. Yo, para terminar, quiero decir una cosa. Perdón. No, perdona, que no te había visto. Endavant, perdóname. Enhorabuena por la charla, muy interesante. Yo lo que apuntaría a un tema, que en las clases sociales no ha habido el mismo esfuerzo con la crisis. Por ejemplo, el funcionariado, por decir algo, no ha tenido la misma carga que el trabajador. Les han quitado sus pagas extras. Bueno, eso es lo de menos. Yo lo que, como solución a esto, lo vería como si hay partidos políticos y gestionan mal, porque lo que sale valorar de un partido político es la gestión. Si gestionan administrativamente, económicamente mal, simplemente no les votes, vota otro partido. El problema está en que en España no gestiona nadie bien. El PP es lo que es. Es la derecha de siempre, es la derecha española de toda la vida, es la misma derecha que la de los años 30 y 20, reciclada en algunos aspectos, pero esencialmente la misma. El Partido Socialista Obrero Español, se diga lo que se diga, se ha suicidado. Podemos es un pequeño y pobre violín para las cuerdas que quiere tocar y no llega. Es el sistema entero de partidos y ciudadanos, no es más que el correvivible del Partido Popular. El sistema de partidos en España se ha ido a hacer soberanas puñetas con el agravante de que tenemos un sistema electoral que no hay Dios que lo cambie porque PP y PSOE no han querido, que prima a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Consecuencia, cuando no ha habido mayorías absolutas, se ha tenido que gobernar con las asistencias parlamentarias o bien del PNV o bien de la antigua Convergencia y Unión. Y eso ha dado como resultado un estado disfuncional en el que no hay forma de administrar de forma normal los recursos. Se van muchos a Cataluña y al País Vasco porque allá mismo se necesita la mayoría parlamentaria y se va después a Andalucía y a Extremadura, que son dos comunidades autónomas juntamente con Castilla-La Mancha y alguna otra que viven de vampirizar al norte y a la costa mediterránea española. Y por eso ni PP ni PSOE se atreven a abrir la boca ni a cuestionar lo que se dice en el sur. Y por eso el PSOE está a punto de convertirse en un partido exclusivamente del sur, de Andalucía, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Y será simplemente un partido bisagra que hará mayorías parlamentarias seguro que con la derecha, porque con la izquierda no las va a poder hacer. Una pregunta, perdón, la última. De Europa, como tenemos un déficit de más del 100%, bastante más gordito, ¿no creen que lo que van a hacer, por lo lógico, si el banco del Bundesbank te deja dinero, Francia te deja dinero, lo más lógico que pueden hacer es traer un gestor aquí y quitar todos los partidos políticos? Creo que van a hacer al final. ¿Y es lo que hicieron en Italia? ¿Es lo que hicieron en Italia con Mario Draghi? Ya lo que intentaron hacer en España y en el último momento no salió bien. Pero, vamos a ver, el poder político en Bruselas es importante. Espanya no pintem el regidor, no existim. No existim, perquè si alguien d'aquests passeig de Prearpon ni puta casa. Si és un fantasma que recorre Europa. Aquest senyor, me'n record, que era degut dels sacs d'Europa, era ell. I aquesta empresa és que va falsificar els balanços de Grècia. Vale? Bien. Itàlia, que hi ha senyor Renzi, que és una espècie de fantasmat, per exemple, té guaperes i tal. De dient, Europa se n'està passant per forro, perquè va tirant endavant, dic que no tira endavant, i perdona, té presència a Europa. És tremendamente importante. Que Europa planta cara a Alemania, a las políticas económicas alemanas, que son las que se están implementando en Europa. Europa no va a poder existir, no va a poder ser,
que Alemania, lo que está haciendo la política de austeridad alemana, le viene muy bien a ella por su tasa de ahorro y por la situación de sus bancos y de sus cajas de ahorros, que por cierto es bastante lamentable, y está forzando a toda la Unión Europea a seguir una política econòmica que lo único que hace es hundir en la miseria todo el sur de Europa. Perquè a més Alemanya, la seva economia no és el consum, és l'exportació. Claro. Això és completament distinta. Això és el que vull dir per aquí va. Que una cosa, per favor, jo m'agradaria que m'ho dassin compte d'això. Uns senyors raros que són de filosofia de la universitat. És a dir, que per tant, la gent que ha fer unes coses raríssimes, està per allà fent bimbolles, i el seu col·legi de doctors se'ls ocorreix fer un cicle de conferències damunt temes d'aquest tipus. Perquè aquest temps de vegades les coses que jo, en sentit positiu ho estic dient. I segona, també som d'una altra cosa que no és el tema d'avui, que les facultats de gent que ajudi a pensar són molt importants. En Europa i en Estats Units. Perquè gent que faci metgeros sempre en trobarem. Toni, gent que pensi, ¿no? Toni, y en Europa y en Estados Unidos los licenciados en filosofía son demandados por empresas, por la propia administración, son solicitadísimos y acaban siendo los grandes managers de las empresas. En España, la ley verde se ha cepillado los estudios en filosofía. Perquè són temes d'importància, aquest tema. És a dir, jo, per exemple, com a empresari, temes d'informàtica no em preocupa, paguem les toves. Gent que pensi, que sàpiga gestionar el relatiu, el que no és blanc i negre, no en troben ni pagant. Això és el que jo vull. Explicarò, perquè els altres no, perquè els altres pagant això. Per tant, és molt interessant aquesta iniciativa i vos proposo, si vols valor les protagonistes me fa perfecte, parlant amb en Miquel, fer-ne una d'aquí 3 setmanes, si hi ha espai, damunt d'aquest tema. És a dir, en definitiva, es dona un mapa, diguem, socioeconòmic i polític d'Espanya. És que avui mateix se m'ha acudit un prei i nosaltres el que volem, bueno, si vols ja en podríem parlar amb en Miquel. Si ho faré bé, perdona, ja no... Seria interessant, sí, sens dubte. Per tant, jo vull dir a moltes gràcies que encara hi ha gent que organitza coses que interessa gent. Quan t'hem entrat, Miquel, què hem dit tu i jo? Aquí seran 6. Per tant, me sorprèn positivament que aquí hi ha hagut gent. És a dir, he vist, perdona, gent molt variada i diversa. L'únic que veig gent jove. Estàs preocupant, Bueno, perdona. No, gent més jove que nosaltres. Perdona. No, més jove que nosaltres, És a dir, però en fi, insisteix, m'ha parat molt interessant que entres aquí i dius, coi, 50 persones que les interessa això. Si mentre hi ha 50 persones que interessa això, encara mentre hi ha vida, mentre hi ha capacitat de pensar, d'interessar-se, de dubtar, s'ha de solució. Moltes gràcies. Gràcies. Ja m'he adaptat, ja m'he vist, ho he vist. Per això pensava que no hi hauria ningú. I ara és Parlament que presenta no sé què, de una taula de ciències.